Bien. No me está... A ver, a ver. Bien. Perdón, perdón. Ahora sí. Ah, estoy compartiendo pantalla completa, ¿no? Ah. Ahí se fue, Román. Sí, Nos sí. quedamos todos. Que me parece que está compartiendo toda la pantalla. Pantalla de documento. Este, ahí va. Ahora sí. Bien, ahora sí. Ahí está. Y bueno, Bueno. ahí está toda la pantalla de la compu. Sí, sí. Ahí, ¿para qué pongo ahí la presentación? Ahí está, ¿no? ¿Ahí se ve bien? Sí, ahora Perfecto. sí. Bien. Bueno, esta primera diapo son los cursos que voy a dar ahora próximamente. En el medio falta el de Mar del Plata, que va a ser el 26 y 27 o 25 y 26 de ahora, de octubre. Em, 22 y 23 de noviembre va a ser en Montevideo, Uruguay, y 13 y 14 de diciembre va a ser acá en Buenos Aires. Bueno, no pasó más, chicos. Antes que nada, gracias por estar ahí, por el interés, y espero que hoy, aunque no hagan mi curso y demás, les pueda aportar algo, por lo menos, de qué se trata esto y por dónde deberían ir, por dónde buscar información y demás. Y como le decía a Héctor, ya tienen mi contacto, me pueden escribir y consultar, no tengo ningún problema, de compartir nada. Eh, Bien, entonces, para iniciar, eh, en los trastornos temporomandibulares, mm, en la primer parte, o creo yo, de cualquier alteración musculoesquelética, la pata más importante creo que tiene que ver con la evaluación. Uno de los problemas que nos solemos encontrar también en el mundo musculoesquelético es que muchas veces tenemos varias herramientas para evaluar, ¿no? Ya sea por nuestras formaciones, por diferentes corrientes y demás, y eso suele ser a veces un problema. Entonces, este muchacho, Horbach, en los 90 empieza a desarrollar los criterios diagnósticos para los trastornos temporomandibulares. Es por eso que con el tiempo estos criterios diagnósticos hoy son la base tanto para la clínica como para la evaluación. Es decir, que si nosotros queremos buscar evidencia, trabajos científicos y demás en esta área, todos los estudios de investigación tienen como base los criterios diagnósticos y son los que vamos a encontrar en las revistas de mejor calidad, ¿sí? Los criterios diagnósticos vienen a responder esta problemática, es decir, que teníamos muchas formas de evaluar, muchas escalas y demás. Em, entonces viene a unificar criterios, a unificar, estandarizar y también que sea una información internacional. Es decir, que tanto acá en Argentina, nosotros que vemos pacientes y después quizás ese paciente tenga que viajar o recibimos pacientes, por lo menos acá en Buenos Aires yo recibo pacientes, personas que han venido a vivir a Argentina y que quizás se estaban tratando en otros lugares del mundo, eh, poder tener un lenguaje en común, ¿sí? Entre los terapeutas. Un poco ese fue el objetivo. Y también ordenar, ¿no? Entonces, los criterios diagnósticos se van a dividir en dos ejes. En un primer eje que se va a centrar en las alteraciones musculoesqueléticas propiamente dichas. Es decir, vamos a evaluar alteraciones o dolores que tienen que ver con estructuras como los músculos, como estructuras como el disco, como la estructura ósea, ¿sí? Este eje se va a centrar y nos va a dar herramientas para evaluar este tipo de alteraciones. Bien, entonces nos vamos a encontrar con diferentes tipos de problemáticas. Yo lo voy a ir llevando un poco a los casos clínicos. Bien, entonces este eje
nos va a servir o nos va a dar más herramientas para evaluar a aquellos pacientes, aquellas personas que vienen quizás con un problema. A ver, algo que podemos ver bastante frecuente son complicaciones odontológicas. Esas personas que estuvieron mucho tiempo con la boca abierta, que se hicieron varias extracciones en una misma sesión, y muchas veces viene con una limitación en la apertura por un espasmo muscular, un trismo, ¿sí? Estas herramientas, este eje nos va a dar esas herramientas para poder evaluar todas ese tipo de patologías. Otro perfil puede ser aquel paciente que empezó de forma brusca y espontánea con un dolor agudo de poco tiempo, ¿no? De 2, 3 semanas y que presenta ciertas características como inflamación, dolor puntual, dolor cuando mastica, ¿sí? Algún tipo de ruido, ¿sí? Que eso lo veremos más en detalle con más tiempo. Pero eso sí que nos podría aproximar, por lo menos desde la historia, es decir, desde cómo comenzó y demás, nos podría aproximar a quizás que tenga que ver algo inflamatorio, algo que tenga que ver con una artrosis, ¿sí? Cabe aclarar que así como, como vimos o como vemos o como sabemos hoy en columna lumbar, por ejemplo, en dolores lumbares, muchas veces la imagen nos puede jugar en contra. Es decir, en este tipo de pacientes no va a ser la excepción. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que van a venir a la consulta con una resonancia y con una imagen que puede aparecer algún signo de artrosis, algún disco desplazado y demás. Ahora, eso no va a cambiar el abordaje, porque el abordaje de primera línea va a ser un abordaje conservador. Entonces, si nosotros recibimos personas con estas características, si tenemos las herramientas suficientes para poder evaluarlos y clasificar el tipo de dolor y demás, esa resonancia la podemos evitar, esa radiografía o el estudio de imagen. Bien, ahora, claro, hay excepciones en personas que podemos encontrarnos con banderas rojas, sospechas de enfermedades graves, claro, sí que cabe la derivación, ¿sí? Para que sea un estudio de imagen. Eh, bien, seguimos avanzando. Entonces, en este eje uno vamos a evaluar la movilidad. Vamos a evaluar la apertura, la lateralidad y la protrusión. Sí, a ver, bien. Uno de los factores que vamos a evaluar son los dolores musculares, las mialgias, y estas se van a subdividir en tres tipos, ¿sí? En una mialgia local, en un dolor miofacial y en un dolor referido. Pongamos un ejemplo, una persona que viene con un dolor de hace poco tiempo, de hace 3 o 4 semanas, que empezó a escalar y esta persona se refiere a ese dolor como algo que le duele en esta región, ¿sí? Y lo suele manifestar de esta manera, así como me duele acá, cuando siento como cansancio y es un dolor que va por acá, por acá. Nos hace sospechar o nos hace pensar de que puede ser algo muscular, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros evaluamos a este tipo de personas, el tiempo y la historia de esa persona es muy importante porque no es lo mismo esta persona que nos puede referir un dolor similar a una persona que ya viene con este dolor de hace más de 10 años, 2 o 3 años, ¿sí? Que ya ese dolor pasa a ser más quizás, o por lo menos el perfil, o nos haría sospechar de un perfil más de un dolor de tipo nociplástico, un dolor crónico. Entonces, este tipo de evaluaciones en ese perfil de paciente quizás no nos dé mucha información porque esta persona, cuando después empezamos a hacer más preguntas, quizás esta persona tiene dolores en la columna, dolor acá, fatiga crónica y demás. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de personas, probablemente el lugar que toquemos, que evaluamos, que palpemos, probablemente aparezcan dolores por todos lados. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante también la historia. Volviendo al tipo de dolor muscular. Entonces, como les dije, tenemos tres subtipos. El dolor, pero voy a volver porque no los puse, pero sería el dolor local. Lo que vamos a hacer es evaluar un músculo. Ahora vamos a poner de ejemplo el músculo macetero. Bien, entonces, lo que vamos a hacer esto, a ver, para que sea lo más fiable, lo más específico, sería con un algómetro. Ahora,
en la clínica, en la consulta día a día, la verdad que no vale la pena gastarnos en un aparatito de esos que suelen ser costosos. Se dice, o podemos usar esta regla, que es cuando la uña se empieza a poner blanca. Ahí se supone que estamos haciendo una presión de 1 kilo, ¿sí? Esto es estimativo, ¿bien? Pero sí, para ser homogéneos en la evaluación y que todos más o menos tengamos una misma forma de evaluar, es decir, si yo le derivo un paciente a Ana o le derivo un paciente a Fer, o Fer que vive en Mar del Plata me dice, che, hay una chica que se va a ir a vivir a Buenos Aires, bueno, yo ya la evalué, bueno, tengamos todos más o menos un mismo criterio, ¿sí? Entonces, el dolor local, ¿cómo sería? Básicamente es, hacemos una presión sobre el macetero de 1 kilogramo durante 5 segundos. Esperamos la respuesta de la persona. Aclaración, la respuesta dentro de los criterios diagnósticos se llama dolor familiar, es decir, el motivo de consulta con el que viene la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos palpar zonas sensibles, pero no es el motivo de la consulta. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante. Bien, entonces el dolor local sería, palpamos el macetero, hacemos la presión de 1 kilo durante 5 segundos y esperamos la respuesta. Si la persona nos dice, me duele justo donde me estás tocando, estamos ante un dolor muscular local. Bien. Ahora, si la persona, lo mismo, hacemos la presión 1 kilo, 5 segundos y la persona nos describe que el dolor es dentro de los márgenes del músculo del macetero, sería un dolor miofacial. Ahora, hacemos la misma prueba y la persona nos dice, se me va el dolor para acá. Ese sería un dolor muscular o una mialgia irradiada, referida, ¿sí? Y eso es muy común de verlo porque a veces las personas, como primera consulta, suelen ir al odontólogo porque les duele una muela. Les hacen el control, revisan todo, hacen alguna plaquita y no hay nada. A veces puede ser un dolor referido de algún músculo, ¿sí? Que esté irradiando ahí. Bien. Eso sería como evaluamos un poco la parte muscular. Perdón que se me fue esto. Perdón, se fueron pasando. Bien, entonces, la otra parte, muchas veces cuando recibimos a las personas en las consultas, nos van a decir, me hace ruido. ¿Sí? Bien. Cada, a ver, cada comentario que nos hacen las personas, cada intervención que hacemos nosotros, es una buena oportunidad para intentar darle buenas noticias a las personas. El paciente con trastornos temporomandibulares, con dolor facial, muchas veces viene desinformado, asustado, ¿sí? Con pensamientos catastróficos, pensamientos negativos y también de haber deambulado por muchos profesionales, ¿sí? Con expectativas quizás hasta bajas, como diciendo, bueno, vengo a ver qué puedes hacer, ¿sí? Entonces, muchas veces estos dolores que las personas traen vienen con una creencia de que quizás sea simplemente ese disco que se luxó. Hoy sabemos que la luxación del disco no va a condicionar del todo la función. Sí que va a presentar una clínica, sí que podemos encontrarnos con ciertas limitaciones y demás. Pero la buena noticia es que esa articulación se va a readaptar, que quizás necesita tiempo para readaptarse, que ese sonido, si no causa dolor y si no causa limitación y si la boca es funcional, no debería preocuparnos, ¿sí? Pero muchas veces las personas vienen con esa creencia que si se luxó, ahora necesitan que ese disco se vuelva a su lugar. Lamentablemente ese disco ya no va a volver a su lugar, ¿sí? Pero la buena noticia es que se va a readaptar. Entonces encontrar las palabras más amigables, más amistosas para comunicar todo esto que va sucediendo. Bien, entonces, ahora, centrándonos en los ruidos. El ruido de tipo chasquido o clic nos va a orientar a una alteración del disco. Es decir, nosotros tenemos un cóndilo que sobre el cóndilo va a estar este disco. Bien, en una situación normal, esperable, esperaríamos que este disco haga todo su movimiento de rotación y traslación simultánea con ese disco que nos acompaña. Lo que suele suceder con el paso de los años, así como aparecen alteraciones en los meniscos de las rodillas, así como aparecen algunas protrusiones en la columna, este disco también sufre sus alteraciones y a veces se va un poquito hacia adelante y luego no va a volver. En un estadio inicial puede aparecer este disco
que muchas veces los vemos en los estudios que nos mandan con el paciente cuando fue a ver a la odontóloga, donde la resonancia dice que hay un disco que se luxa, pero que recaptura. ¿Sí? Eso sería básicamente que este disco está hacia adelante, cuando el cóndilo avanza, este disco vuelve a recapturar y se escucha ese clic. Esa clínica se puede presentar de la siguiente manera. La persona dice que cuando abre siente apenas una limitación y que hace algún gesto y puede abrir y cerrar normalmente. Que hay apenas una limitación, ¿sí? Y que se escucha el chasquido, ¿sí? En estadios más avanzados, vamos a ver que podemos encontrarnos con un estudio que dice un disco luxado que no recaptura. Más avanzado aún, sin limitación y sin dolor. Es decir, el disco ya quedó adelante, la persona abre, sonríe, come normal, no tiene dolor, no tiene limitación. Y el disco ya está adelante, esa articulación ya se adaptó, ¿sí? Pero para eso necesitan tiempo. El problema es que cuando aparecen esas pequeñas limitaciones y a veces puede aparecer algo de dolor, ¿por qué? Porque el tejido retrodiscal está sumamente inervado y vascularizado, entonces a veces puede doler en estadios iniciales. Lo que sucede es que ese dolor y esa limitación se puede prolongar por las conductas que adoptan las personas, que suelen adoptar conductas temerosas, es decir, se vuelve un círculo de miedo-evitación. Las personas dejan de hacer cosas, dejan de comer carnes, dejan de comer cosas que les gustan, dejan de bostezar, se limitan para bostezar porque creen que si abren más, porque creen que si mastican o muerden tal cosa, van a empeorar, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte, entender nosotros cómo funciona para después explicárselos de forma simple y blindarlos de seguridad, ¿sí? Bueno, otro tipo de ruido que podemos escuchar es la crepitación. La crepitación nos hace sospechar o nos hace pensar de que puede ser algo degenerativo. Y es un ruido, ahora ustedes los que tengan pelo, a mí me queda poco, pero agarren un mechoncito de pelo cerca de la oreja y fricciónenlo. Es un ruido similar, es un ruido como una arenilla, suelen decir las personas. Siento como una arenita. Eso nos hace pensar que puede ser algo degenerativo, pero como les comentaba anteriormente, no siempre son sintomáticos, ¿sí? Muchas veces nos podemos encontrar hasta cosas contrarias, es decir, la persona viene con una clínica de dolor del lado derecho, pero en la resonancia nos encontramos con signos de artrosis del lado izquierdo. Entonces no es tan lineal la cosa. Por eso es que hoy se sugiere evitar las imágenes como primera medida, ¿sí? Porque tampoco va a cambiar el curso del tratamiento, es decir, el tratamiento va a seguir siendo conservador con la imagen o sin la imagen. Artralgia. Bueno, es un dolor originado en la articulación y que está afectado por el movimiento y la función. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con los test irritativos o test de provocación. Muchas veces, o la clínica que nos vamos a encontrar acá, es una persona que nos dice que les duele cuando aprietan, cuando mastican, cuando bostezan y que es un dolor bien marcado. Ya puede haber una limitación que tenga que ver más con eso, con el tejido, ¿sí? Y acá vamos a usar eh, test irritativo, test de provocación, ¿sí? Vamos a ver. Primero le vamos a pedir las funciones y bueno, a ver, abro la boca, cierro la boca, aprieto los dientes y que la persona nos diga si aparece ese dolor familiar o ese signo concordante. Bien. Bien, bueno, eso sería el eje uno, ¿sí? ¿Quedó claro? Nos centramos en la parte biomecánica. Claro, ¿cuáles son las limitaciones de ese eje uno? Como yo les mencionaba anteriormente, estas personas, aunque sea un dolor agudo, si es que estas personas no tienen una buena respuesta ante eso que les sucede, son candidatos a cronificar por las conductas, porque muchas veces estas personas inician con ese tipo de dolor y de repente dejan pasar 1 o 2 años con esas limitaciones. Eso yo lo vi mucho en la facultad, porque son personas que quizás no tienen acceso, ¿sí? Tienen un nivel económico muy bajo y demás, entonces muchas veces dejan pasar el tiempo. Entonces son candidatos a cronificar, por eso la importancia de informar a estas personas. Bien, entonces el eje uno tiene esas limitaciones, que no aborda estos aspectos psicosociales, que aún así, siendo agudos, también estas personas tienen todas esos pensamientos catastróficos y demás. Entonces, el eje 2 se va a centrar en evaluar la función, la calidad de vida y los aspectos psicosociales, ¿sí? Vamos a tener herramientas para evaluar el perfil de ansiedad, de depresión, catastrofización y demás.
Son muchísimas las herramientas que tenemos, las fichas de evaluación, las escalas y demás. Hay algunas que son muy cortitas y muy sencillas. No es que en una sesión vamos a tener que hacerles a todos esto, porque lo más importante es poder ordenar la entrevista. Entonces, si nosotros tenemos una buena entrevista, si tenemos todas estas escalitas por lo menos leídas, chusmeadas y demás, podemos extraer información importante para poder preguntar. Tenemos que entender también que nosotros como kinesiólogos podemos tener ciertas limitaciones en estos aspectos porque no estamos acostumbrados a evaluar desde ese lugar. Nos han enseñado o hemos aprendido, o por lo menos yo he aprendido muchas cuestiones técnicas y quizás poco de esto. Pero sí que si nosotros empezamos a abrir un poquito más, a escuchar un poquito más y poder entender que estas personas pueden estar atravesando estas cuestiones, podemos hacer ciertas preguntas que nos sugieran que quizás podemos hacer algunas de estas escalas para hacer una derivación a tiempo, ¿sí? Y no tener un paciente 10, 20 sesiones que no mejore y no sabemos por dónde ir y no sabemos y lo mandamos a un colega y a otro, ¿sí? Es importante el tiempo. Por eso es que el nombre del curso, ¿no? Un abordaje centrado en la persona. Bien. Eh, bien, en resumen. Entonces, la idea es poder tener las herramientas para identificar estos factores perpetuantes del dolor, ¿sí? Que puede ser la kinesiofobia, la evitación, la hipervigilancia, las creencias, la fragilización, los nocebos. Eh, a ver, por si no están familiarizados con estos conceptos o con estas descripciones. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas con kinesiofobia, es decir, con que tienen miedo al movimiento. ¿Por qué? Porque creen que si bostezan o abren la boca, además, se pueden llegar a lastimar. Fragilización, justamente, porque muchas veces, fragilización y nocebo, las dos cosas pueden ir de la mano. Muchas veces ven muchísimos terapeutas, pasan desde el otorrino, porque a veces el dolor se confunde con un dolor de oído, ese otorrino le dice, che, mira, no tenés nada, capaz que sea algo neurológico, andate a ver un neurólogo, ya las personas vienen asustadas, ya le han hecho muchísimos estudios, les han dicho muchísimas cosas, estas personas tienen unas creencias bastante catastróficas, entonces estas personas piensan y creen que son frágiles, dejan de hacer cosas, ¿sí? Dejan de juntarse con los amigos porque el dolor los termina condicionando, no pueden comer un asadito, ¿sí? Se llevan, si es una reunión familiar, a veces también se apartan, llevan su tapercito con su comida blanda y demás, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta todas estas herramientas y la entrevista. ¿Bien? No sé qué hice, pero no me veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Eh, perfecto. Voy pasando. Entonces, la historia clínica. La persona debe ingresar al consultorio con su mundo, ya no aislado de él. Si no, de otra manera, no podemos ayudar a nadie. Esta es un poco una ficha que yo les doy, que yo uso, que es resumido de todo eso de los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son muy largos, evalúan muchas cosas. Está bueno tenerlos ahí para aprender, para ver todo eso, pero muchas veces en la clínica los tiempos a veces tenemos que andar a las corridas. Entonces yo preparé esta que abarca un poco las cosas más importantes. Y esto que está acá a la derecha, es muy importante esto que sí lo tengan a mano, que sí lo empiecen a incorporar, porque muchas veces cuando hablamos de trastornos temporomandibulares, dolor orofacial y demás, solamente nos centramos en el cráneo o solamente nos centramos en la articulación. Pero estas personas, cuando nosotros les pedimos, bueno, marcame dónde duele, dónde te está molestando, nos podemos encontrar con un montón de variantes en ese sentido. Entonces, imagínense una persona que viene con fibromialgia de base y además con un dolor orofacial y una limitación en su articulación. Probablemente el dolor no sea un dolor de la articulación temporomandibular. Lo que quiero decir que no es que no vamos a tratar eso, pero probablemente la cosa sea un poco más compleja. Y entonces ahí los criterios de evaluación que nos arroja el eje uno, es decir, palpar, hacer test irritativo, quizás pierdan valor o nos confundan, porque cuando vamos a hacer esos test, estas personas les va a doler todo lo que hagamos.
¿sí? Por eso la importancia de poder tener herramientas para poder empezar a discriminar, a clasificar a las personas y de esa manera poder planificar un tratamiento centrado en esas personas. ¿Bien? Bien. La pesadilla de elegir, esto que hablábamos, ¿no? O sea, no importa cuál sea nuestra formación de base, pero sí que tengamos criterios unificados, que tengamos lenguajes en común, un lenguaje en común para que estas personas no se sientan perdidas en todo eso, ¿no? Nos pasa eso, que muchas veces por nuestras formaciones, a unas personas los evaluamos de una forma, otros colegas lo van a evaluar de otra forma, los diagnósticos que les vamos a dar a esa misma persona van a ser diferentes. Por eso la importancia y por eso también es que surgen los criterios diagnósticos. Bien, entonces, el tratamiento centrado en la persona. La etiología de los trastornos temporomandibulares son diversos. Sabemos que los factores influyentes son centrales y periféricos en mayor o menor medida. Aún así, el dolor percibido por cada individuo es muy variable, por lo cual ajustar un mismo tratamiento a todas las personas sería un gran error. El trastorno temporomandibular debe ser centrado en la persona, en su historia, en sus experiencias previas, sus creencias, su cultura, sus expectativas, etcétera. Las decisiones deben ser tomadas en equipo. ¿Y por qué es importante esto de decisiones compartidas? Porque muchas veces nos vamos a centrar en que esta persona abra tantos milímetros y el dolor disminuya en el VAS tantos puntos, ¿no? Que está bien, está perfecto, porque son puntos de corte que a nosotros nos sirven para decir, ah, bueno, vamos bien, vamos por buen camino, o debemos pegar un volantazo y reevaluar y ver qué hacemos. Ahora, las personas, el objetivo de estas personas muchas veces tiene que ver con volver a ese asado que dejaron de ir, volver a salir con sus amigos, besar a su pareja, ¿sí? Son cosas tan humanas que a veces nosotros las pasamos por alto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos centramos en esos objetivos, quizás a las personas les hace más sentido, ¿bien? Entonces, herramientas que tenemos para contar todo esto que venimos hablando pueden ser las metáforas, es decir, aprender a usar metáforas para poder bajar toda esta información que a veces puede ser complicada y con muchos detalles técnicos, es importante porque las personas necesitan entender qué le está sucediendo, ¿sí? El uso de la imaginería motora, el uso de la línea de tiempo, ¿sí? Son herramientas que vamos a ver y que también nos van a dar o vamos a tener como una batería de herramientas para ajustarnos a diferentes situaciones. Por dar un ejemplo, la línea de tiempo la podemos usar en esas personas que cuando vienen y nos cuentan, nos hablan de lo que les está sucediendo, vienen con esa historia de que este dolor empezó hace 10 años. Bien, muchas veces esa persona puede estar condicionada o con la creencia de que su dolor o de lo que tiene es porque su disco está luxado. Bien. Pero cuando nosotros seguimos charlando y seguimos preguntando y hacemos la pregunta como por ejemplo, ¿hay momentos donde no tenés dolor? Sí, me fui de vacaciones, estuve un mes, se casó mi hijo, bla, 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 la verdad que ahí la pasamos muy lindo y la verdad que no sentí nada de dolor durante 2 meses, ¿ok? Ese tipo de comentarios yo lo subrayo muy bien y después puedo usar esto al final de la sesión, puedo usar esto como para simplificar o explicar esto. No es, che, bueno, mirad el comportamiento de cómo se está comportando tu dolor. Acá empezó, hace 10 años empezó tu dolor. De repente acá, a fin de año te fuiste de vacaciones y no tuviste dolor, pero el disco seguía luxado, seguía estando ahí adelante, no volvió a su lugar. Entonces, ese tipo de reflexiones que la persona empiece a reflexionar y a repensar, es importante, porque a veces podemos cometer el error de invalidar o confrontar a las personas y decir, che, no, mira, tu dolor no es por esto, porque bla, bla, bla. Bla". Sí. Quizás la persona en una primera sesión no está preparado para eso, pero sí que con pequeñas sutilezas podemos ir orientándolo y cambiando esas creencias. Bien, la imaginería motora son herramientas que podemos usar con pacientes con dolor al movimiento, con mucho dolor, con miedo al movimiento. Eh, y quizás ese dolor está más condicionado por el miedo. Entonces, a veces nosotros mandamos a hacer ejercicios tan simples como estiramientos, es decir, apertura, pero hacer como un stretching, ¿no? O sea, abrir la boca todo lo que puede, mantener ahí tanto tiempo. Las personas no se animan porque creen que se va a salir. Entonces, usar este tipo de herramientas, decir, bueno, ahora vas a imaginar, por ejemplo, me acuerdo de un paciente que quería volver a comer un choripán de un solo bocado, o sea, abrir la boca gigante para comer. Y tenía miedo. Bueno, empezamos a trabajar. Bueno, ahora imagínate que tenés el choripán ahí, que le estás poniendo el chimichurri y ahora vas a abrir la boca bien grande y lo vas a comer. Cerrá los ojos.
no tenés que hacer ningún tipo de movimiento físico. ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de ejercicio de imaginería motora se activan áreas del cerebro que son las mismas que se activarían si las personas hicieran esa actividad, ¿sí? Son muy conocidas en el área de traumatología, en inmovilizaciones prolongadas y en el tratamiento de miembro fantasma. También se usan también en pacientes neurológicos, tipo hemiplegia y demás. Bien. Exposición gradual. Casos clínicos. A ver qué nos podemos encontrar. Personas que vienen con más de 6 meses con dieta blanda. Bien. Como les decía al principio, la articulación temporomandibular es una articulación súper adaptable que necesita de movimiento, que necesita de carga. Quizás en estadios agudos vamos a necesitar bajar un poquito la carga, la intensidad y demás, pero es solamente un periodo y solamente va a ser controlado. Entonces es importante informarlo. Muchas veces estas personas van a la guardia con ese dolor y le dicen, bueno, deja de comer chicle, deja de comer almendras, deja de comer carne, empieza a comer todo blandito, jugo, sopa, puré, bla, bla, bla. Y no les dicen más nada que eso. Después se van a la casa y están meses con ese tipo de dieta. La información no está mal, está incompleta. Lo que deberíamos decirles, esto es por un periodo cortito, después tenés que volver a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque toda esa articulación, todos esos tejidos tienen que volver a desensibilizarse y la única forma es exponiéndolos de nuevo a la carga y a las tensiones. ¿Bien? Y acá podemos usar un montón de metáforas para explicar esto. Después, bueno, vamos a ver toda la parte de terapia manual, movilizaciones, terapias de tejido blando, de tipo Mulligan, movilización con movimiento y demás. La terapia manual lo vamos a usar como un adjunto, ¿sí? Y como un modificador de síntomas. Bien, entonces, para ir cerrando muchas veces nos centramos en estas cuestiones, ¿no? En la oclusión, en la biomecánica, en el bruxismo. También vamos a ver, vamos a tener un apartado de bruxismo donde vamos a ver una mirada actual del bruxismo, cómo lo clasificamos hoy y demás, qué cosas tener en cuenta cuando vienen las personas y vienen con esa creencia de que todo su dolor o todo lo que les sucede es por el bruxismo. Debajo de todo eso nos encontramos con todas estas cuestiones, ¿no? Ansiedad, incertidumbre, miedo, catastrofización, ¿sí? Entonces, la idea es también poder mirar un poco más allá. Bueno, el dolor es multifactorial, ¿sí? Entonces, con la información disponible en la actualidad, con la cantidad de factores que interactúan en el proceso de dolor, asumir un problema como única causa de los trastornos temporomandibulares es vender la solución a un problema creado por nosotros mismos. Esto no lo dije yo, ¿eh? Como dicen por ahí, si hay un culpable, pareciera ser que es más de uno, ¿sí? A veces sí, los dolores pueden iniciarse con algún traumatismo y demás, pero muchas veces ese tipo de dolor que es nociceptivo puede mutar y hacerse nociplástico, ¿sí? Por las conductas que adoptan las personas en torno a lo que les sucede. Em, entonces, como resumen, entrevista, usamos una entrevista motivacional, hacemos una evaluación de los aspectos psicosociales, evaluación de la movilidad, los test de provocación, hacemos un diagnóstico, clasificamos a las personas, es decir, si es más de un perfil agudo o es más un dolor persistente, porque eso va a marcar la diferencia en el tratamiento, y hacemos un tratamiento centrado en la persona, educación, terapia manual, ejercicio, recomendaciones y sugerencias. Estas personas que vienen a nuestro consultorio por lo menos deberían irse con estas 4 preguntas respondidas. ¿Qué me pasa? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué puedo hacer yo por mí? Y nosotros como terapeutas, ¿qué podemos hacer por esa persona? Bien, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, es un resumen del curso, ¿sí? De lo que vamos a ver. Che, bueno, preguntas, consultas, no hay problema, ¿eh? Andrea, gracias, Andrea. Si no hay preguntas, si no hay consultas, yo, nada, tienen mi contacto. eh, la gente de Uruguay, ahí está Ana, para que la contacten. El curso está avalado por la Asociación de Fisioterapeutas de Uruguay. Y la gente de Mar del Plata es este fin de no, el próximo. Y el contacto con los chicos de Respira. Si ponen Respira en Instagram, los van a encontrar. Y si no, me escriben a mí que les paso el contacto de Fer y de Joaco. Che, gracias Ana, gracias Joaco, gracias Fer. Y gracias a Gracias, todos los que están Gracias ahí. a vos, Román, Dale, genio. A Bueno, vos, te amigo. esperamos en Mar del.
y bienvenidos a todos los que quieran sumarse. Bueno, muchísimas gracias a todos, chicos, de verdad. Un placer para mí y todos tienen mi contacto, me pueden escribir cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias por la Muchas información, gracias. Román. No hay por qué, Héctor, gracias a vos. Chao, chao. Gracias. Chao, Bueno, chao. Román. Chao, Enriqueta, gracias. Chao, chao. Chao, chao.